El cuerpo dentro del ataúd abrió los ojos. No fue gradual, fue instantáneo. Una lágrima rodó por su mejilla pálida, mientras su boca sellada se abría con un sonido húmedo y antinatural. De su garganta emergió una voz que no era completamente humana. Él no me deja partir. Eran las 3 de la madrugada y yo estaba completamente solo en el sótano de aquella funeraria cristiana. O al menos, eso era lo que yo creía. Suscríbete ahora a Relatos Sobrenaturales de Medianoche, porque lo que estás a punto de escuchar destruirá todo lo que creías saber sobre la muerte. Muchos ya forman parte de esta comunidad, y si sientes ese escalofrío recorriendo tu espalda, déjanos ese like. Ese simple clic hace que más personas encuentren la verdad. Apaga las luces. Esto empieza ahora. Mi nombre es Gabriel Méndez. Durante 5 años, trabajé como asistente nocturno en la funeraria Descanso Eterno, una institución cristiana centenaria en el corazón de la ciudad. Turno, 10 de la noche a 7 de la mañana. Solo, 9 horas cuidando cadáveres. El trabajo pagaba muy bien, demasiado bien. Ahora sé por qué. La funeraria era un edificio de 1920 con vitrales bíblicos. El ángel Gabriel, la resurrección de Lázaro, Cristo en Getsemaní. Durante el día la luz del sol creaba patrones hermosos, pero de noche esas figuras santas parecían garras alcanzando desde la oscuridad. El pastor Elías y su esposa Marta, los dueños, parecían personas amables. Nunca mencionaron nada extraño, ninguna advertencia, nada. Pero yo lo sentí desde la primera noche. El edificio respiraba como si las paredes tuvieran memoria, como si el lugar estuviera consciente. Mi primera semana me limité a cumplir mis tareas: limpiar las salas, ordenar flores, ajustar cortinas, bajar al sótano solo cuando era necesario. Intentaba no pensar demasiado en las sensaciones extrañas, pero en mi 5ª noche, algo me obligó a comprender que aquel no era un lugar normal. Eran exactamente las 3 de la madrugada. Acababa de revisar mi teléfono 30 segundos antes. Estaba ajustando cortinas en la sala 2 cuando lo escuché. Pasos lentos, pesados, arrastrándose por la capilla. Mi corazón se detuvo. Se suponía que estaba solo. Las puertas cerradas con llave, ventanas aseguradas, sistema de alarma activado. Los pasos seguían un patrón específico. Comenzaban en el altar, avanzaban hacia la puerta principal, se detenían exactamente 3 segundos, regresaban 7 minutos. Silencio absoluto. La primera noche intenté convencerme. Son las tuberías. Fue el viento. Pero cuando sucedió la segunda noche, exactamente a la misma hora, con el mismo patrón, supe que no era coincidencia. La tercera noche, junté valor. Tomé mi linterna y caminé hacia la capilla. Los pasos continuaban al otro lado de la puerta cerrada. Respiré profundo 3 veces. Abrí la puerta de golpe. Los pasos se detuvieron instantáneamente. La capilla estaba vacía, bancos perfectamente alineados, altar impecable, ninguna presencia. Pero entonces lo vi. Las 24 velas del altar estaban encendidas. Yo mismo las había apagado a las 11. Era parte de mi rutina de seguridad. Me acerqué lentamente, y entonces lo sentí. Un frío brutal emanando del altar. Podía ver mi aliento, pero 2 pasos atrás, la temperatura era normal.
El frío sobrenatural estaba contenido únicamente alrededor del altar. Apagué las velas con manos temblando y salí corriendo. 2 noches después encontré algo en la mano de un cadáver que me reveló la verdad. Y cuando leas lo que decía ese papel, entenderás por qué nunca pude volver a dormir tranquilo. 2 noches después, preparaba el cuerpo de Carmen Rodríguez, una anciana de 84 años. Mientras trabajaba, noté algo extraño. Su mano derecha estaba cerrada con una fuerza inusual. El rigor mortis no explicaba esa tensión específica. Tuve que hacer esfuerzo considerable para abrir sus dedos helados. Dentro había un papel doblado, aferrado como si su vida dependiera de él. Lo abrí bajo la luz del sótano. La letra era temblorosa. Desesperada, él todavía no me deja partir. Por favor, ruega por mí. No me abandones aquí. Guardé el papel en mi bolsillo. No sabía qué hacer. ¿Mostrárselo al pastor Elías? ¿A la familia? Algo en mi interior me decía que no debía ignorarlo. Era una advertencia, una súplica. Las siguientes 2 semanas mi rutina continuó aparentemente normal. Los pasos a las 3 de la madrugada se volvieron predecibles. Las 24 velas se encendían solas. Yo simplemente las apagaba cada mañana, como una tregua silenciosa con lo que habitaba aquel lugar. Pero entonces comencé a notar algo más perturbador. Los cuerpos no descansaban en paz. Al principio fueron detalles mínimos. Una mano que había colocado cruzada sobre el pecho aparecía extendida horas después. Una cabeza ajustada hacia arriba se encontraba ladeada. Expresiones faciales que cambiaban reflejando angustia. Intenté racionalizarlo. Es la rigidez cadavérica. Proceso normal. Pero yo llevaba meses allí. Conocía los procesos post-mortem. Esto era diferente. Empecé a llevar registro mental. Descubrí el patrón. Los cuerpos que presentaban estos cambios tenían algo en común. Todos habían fallecido súbitamente. Ataque cardíaco sin advertencia. Accidente violento. Muerte durante el sueño. Nunca personas con enfermedades prolongadas. Y había algo más. En las noches previas a los funerales de estas personas, los pasos en la capilla eran diferentes. Más fuertes, más urgentes. A veces múltiples, como si varias personas caminaran una noche mientras preparaba el cuerpo de Ricardo Sánchez, ejecutivo de 47 años que había muerto de infarto. Vi algo que me dejó paralizado. Sus ojos, que yo había cerrado con adhesivo especial, estaban entreabiertos. Susurré para mí mismo que era imposible. El adhesivo profesional está diseñado específicamente para evitar esto. Una vez aplicado, es químicamente imposible que los párpados se abran solos. Me acerqué con manos temblorosas y volví a cerrar sus ojos, aplicando una capa adicional. Pero mientras lo hacía, tuve una sensación visceral. Sentí que él estaba consciente de mi presencia, como si detrás de esos párpados cerrados algo observaba, algo esperaba. Terminé rápidamente y subí antes de lo habitual. Esa noche decidí investigar. El pastor Elías tenía un estudio en el 2º piso con todos los registros históricos. Normalmente estaba cerrado con llave, pero esa noche encontré la puerta entreabierta, como si alguien quisiera que yo entrara. Miré alrededor. El pasillo vacío. Empujé la puerta. El estudio era exactamente como esperaba. Estanterías con archivos,
escritorio de caoba, fotografías en blanco y negro, crucifijos por todas partes. Pero lo que captó mi atención fue un cajón del escritorio también entreabierto, con un candado abierto colgando. Dentro había un cuaderno viejo con cubierta de cuero gastado, un diario personal. Reconocí la caligrafía. Era del pastor Elías. Con manos temblorosas, comencé a leer. Lo que leí en ese diario me mostró que el pastor Elías no era quien yo creía. Y la última entrada mencionaba un nombre, una entidad, algo que llevaba décadas alimentándose en ese lugar, algo que yo acababa de despertar. Las primeras entradas eran normales, reflexiones espirituales, oraciones, pensamientos sobre funerales, pero el tono cambiaba drásticamente. 15 de marzo de 1987. El pastor Elías escribía sobre haber escuchado gemidos provenientes del ataúd de un hombre que sabía con certeza estaba muerto. Había verificado su pulso personalmente. Mi respiración se aceleró. Seguí leyendo compulsivamente. 3 de julio de 1989. Ya no podía ignorarlo, escribía. Demasiadas almas que no lograban partir, que quedaban atrapadas. Había comenzado a investigar la historia del edificio. 12 de noviembre de 1992. Encontró documentos originales en archivos municipales. La funeraria fue construida sobre un cementerio no consagrado del siglo XIX. Enterraban a suicidas, excomulgados, criminales. Los registros fueron destruidos cuando se vendió el terreno. Su abuelo sabía, y aún así construyó allí. Sentí náuseas. Seguí pasando páginas. 8 de abril de 1995 había bendecido el lugar incontables veces. Rociado agua bendita en cada rincón. Colocado reliquias sagradas bajo el altar. Nada funcionaba, porque no eran solo los muertos del pasado. Era algo más antiguo. Algo que estaba allí antes del cementerio. Mis manos temblaban sosteniendo el cuaderno. 22 de octubre de 1998 describía su primer encuentro con la entidad. No era un demonio tradicional. No era un fantasma. Era algo mucho más antiguo. Una entidad que se alimentaba del sufrimiento de las almas atrapadas entre el arrepentimiento y el perdón. Y esta funeraria era su territorio perfecto. 17 de junio de 2003. Había tomado una decisión terrible, confesaba. No podía cerrar la funeraria. Destruiría su vida, así que mantendría las almas contenidas allí. La capilla actuaba como prisión. Mientras continuara con las oraciones, no podían dispersarse. Pedía perdón a Dios. Cerré los ojos intentando procesar lo que acababa de leer. El pastor Elías no era un héroe. Salvando almas, era un carcelero, manteniéndolas prisioneras para proteger su negocio. La última entrada era de 3 meses atrás. Escribía que no aguantaba más. Cada noche la entidad lo visitaba. Le mostraba los rostros de quienes mantenía presos. Quería que alimentara su hambre. Se preguntaba en qué monstruo se había convertido. Cerré el diario sintiendo que el mundo giraba. Fue entonces cuando el reloj dio las 3 de la madrugada y los pasos comenzaron. Pero esta vez eran docenas, un coro de pies arrastrándose, y por primera vez escuché voces, susurros filtrándose a través de las paredes, suplicando ayuda, diciendo que dolía tanto. Y luego desde el sótano lo escuché claramente, batidas pausadas, deliberadas, imposibles.
desde dentro de un ataúd. ¿Debería bajar? Comenta sí o no. Porque lo que encontré en ese sótano, lo que vi cuando abrí ese ataúd, ningún entrenamiento, ninguna preparación psicológica podría haberme preparado para eso. Bajé las escaleras corriendo, mi mente en caos. Solo sabía que tenía que hacer algo. Cuando llegué al sótano y encendí todas las luces, me di cuenta de mi error. No estaba huyendo hacia la seguridad. Estaba corriendo hacia el corazón de la oscuridad. El sótano estaba anormalmente frío. Muchísimo más frío de lo normal. Podía ver mi aliento en grandes nubes. Había 3 ataúdes preparados. Rodrigo Castillo, empresario de 42 años, ataque cardíaco. Lucía Méndez, joven de 25 años, accidente automovilístico. Don Arturo Vargas, anciano, muerte durante el sueño. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Me quedé inmóvil respirando agitadamente. Me repetía que solo eran cadáveres, que no podían hacerme daño. Y entonces lo escuché. Provenía del ataúd del señor Castillo. Pausado, deliberado, imposible. Cada fibra de mi ser gritaba que corriera. Pero otra parte de mí, la que había leído el diario, sabía que ya no podía huir. Estas almas necesitaban ayuda, y yo era su única oportunidad. Me acerqué lentamente. Los golpes continuaban. Coloqué mis manos sobre la tapa helada. Pedí a Dios que me diera fuerzas, y abrí el ataúd. El señor Castillo yacía exactamente como lo había dejado, pero entonces sus ojos se abrieron. No fue gradual, fue instantáneo, blancos completamente, sin pupilas, brillando con luz propia. Quise gritar, pero no salió sonido. Estaba paralizado. Una lágrima rodó por su mejilla. Su boca sellada comenzó a moverse, separándose con un sonido húmedo. De su garganta emergió una voz ronca, distante, diciendo que algo no lo dejaba partir. Las palabras salieron cargadas de sufrimiento profundo. Finalmente recuperé mi voz. Le pregunté qué necesitaba, cómo podía ayudarlo. El cuerpo se estremeció. Me dijo que necesitaba confesar su pecado. Le dije que lo escuchaba. Las palabras salieron apuradas. Su esposa no sabía la verdad. El dinero que supuestamente era para la universidad de sus hijos nunca fue para ellos. Era para su amante. Había robado a su familia durante años. Murió antes de arreglarlo, que ahora esa entidad no lo dejaba ir hasta que alguien supiera la verdad. Le aseguré que yo sabía ahora, que su familia lo sabría, que podía partir en paz, pero sus ojos se movieron hacia algo más allá de mí. El terror en ese rostro fue más aterrador que todo lo anterior. Gritó que la entidad venía, que siempre venía cuando intentaban hablar, que se alimentaba de su sufrimiento. El cuerpo se sacudió violentamente. Luego quedó inmóvil. Los ojos se cerraron. Saqué mi teléfono temblando. Llamé al padre Miguel Ángel Torres, sacerdote católico amigo de mi familia, experto en lo paranormal. Contestó adormilado, preguntando qué pasaba a esas horas. Le expliqué que necesitaba que viniera a la funeraria inmediatamente, que había almas atrapadas. Hubo una pausa. Me dijo que no me moviera, que venía en camino, que no intentara nada solo. Colgué. Los otros 2 ataúdes comenzaron a emitir sonidos, golpes, arañazos, voces superponiéndose, suplicando ayuda, diciendo que la entidad venía. Las luces parpadearon, y en cada parpadeo vi una sombra en la esquina, alta,
delgada, sin rostro y con cada parpadeo estaba más cerca. El padre Miguel llegó 23 minutos después, pero lo que vio cuando bajó al sótano, lo que enfrentamos esa noche, fue la batalla espiritual más intensa de su carrera y casi perdemos. El padre Miguel bajó rápidamente, cargando su maleta de cuero, su kit de exorcismo. Cuando vio mi rostro, se detuvo. Me dijo que estaba pálido. Me preguntó qué había pasado. Le conté todo: el diario, el cementerio no consagrado, las almas prisioneras, lo que presencié. Su rostro se volvió sombrío. Me dijo que el pastor había condenado cientos de almas, que esto terminaba esa noche. Abrió su maleta y trazó un círculo de sal alrededor de nosotros. Me advirtió que esto nos protegería, que no saliera bajo ninguna circunstancia. Se acercó al primer ataúd, roció agua bendita y comenzó a recitar oraciones en latín con voz firme. El ataúd comenzó a temblar, violentamente. El padre Miguel no se detuvo, ordenó, en voz alta, que liberara esa alma por el poder de Cristo. Una voz oscura resonó desde el ataúd, reclamando que esa alma era suya, porque había muerto con pecado no confesado. El padre Miguel respondió que la culpa podía ser perdonada, que esa alma había confesado. La voz insistió que él no tenía autoridad allí. El padre Miguel declaró con firmeza que toda autoridad provenía de Dios, que ninguna maldición era más fuerte que su misericordia. Trazó una cruz con aceite consagrado sobre el ataúd. El temblor se detuvo. Una luz suave emergió del interior. Ascendió lentamente y desapareció hacia arriba. El padre Miguel pronunció palabras de descanso para Rodrigo Castillo. Los otros ataúdes se agitaron violentamente. La sombra se materializó completamente. Era humanoide pero grotescamente distorsionada. Extremidades imposiblemente largas, dedos como garras, donde debería estar su rostro. Solo oscuridad que absorbía la luz. El padre Miguel comentó que finalmente se mostraba. La criatura inclinó su cabeza en un ángulo antinatural. Su voz vino de todas direcciones, declarando ser anterior a nuestros nombres. El que espera entre la vida y la muerte, que se alimentaba del arrepentimiento tardío. El padre Miguel la llamó parásito. Le dijo que su reinado terminaba esa noche. Comenzó el ritual mayor de exorcismo. Su voz resonaba con autoridad divina que hacía vibrar las paredes. La entidad retrocedió siseando. Los ataúdes se sacudían. De ellos emergían confesiones desesperadas. Una voz femenina admitiendo haber conducido ebria, causando la muerte de un niño. Una voz masculina confesando haber abandonado a su primera familia, negando a sus propios hijos. Otra voz admitiendo haber robado los ahorros de su madre enferma, dejándola morir sola. Con cada confesión liberada, luz emergía de los ataúdes. Las almas ascendían y la entidad se debilitaba. Gritó que esas almas eran suyas, que las había alimentado durante décadas. El padre Miguel me miró mientras continuaba recitando. Me dijo que fuera a la capilla, que bajo el altar había una cripta secreta, que destruyera lo que encontrara. Era el ancla de esa entidad. Corrí escaleras arriba. La funeraria entera temblaba. Cuadros cayendo, vitrales agrietándose. Llegué a la capilla. Busqué bajo el altar y encontré una trampilla oculta. La abrí. Escaleras de piedra descendían a la oscuridad. Bajé con mi linterna. La cripta era pequeña, húmeda,
En el centro había un pedestal de piedra, y sobre él un objeto de hierro retorcido cubierto de símbolos extraños, mechones de cabello humano atados con alambre oxidado. Era un objeto de maldición, un ancla espiritual. Cada mechón representaba una persona del cementerio no consagrado. Tomé el candelabro pesado del altar y lo levanté sobre mi cabeza. Pedí perdón a Dios y lo estrellé contra el objeto con toda mi fuerza. El sonido fue ensordecedor, como 1000 voces gritando simultáneamente. El objeto se partió en dos. Los mechones se desintegraron en polvo gris. Una ráfaga de viento me tiró al suelo con violencia. Las paredes agrietándose, el suelo temblando. Escuché el grito de la entidad desde el sótano, un alarido que no era de este mundo. Y luego, silencio absoluto, una paz que nunca había sentido en ese edificio. Me levanté temblando y volví al sótano. El padre Miguel estaba de rodillas, ileso pero agotado. La sombra había desaparecido. Los ataúdes estaban quietos. Me preguntó si lo había hecho. Le confirmé que sí. Me dijo que entonces todas las almas estaban libres. 143 almas que llevaban décadas atrapadas. Nos quedamos en silencio, procesando lo que había sucedido. Luego añadió que había algo más, que el pastor Elías debía responder por esto. Al amanecer, el padre Miguel había bendecido cada rincón del edificio. Llamamos al pastor Elías. Llegó con Marta a las 7:30. Cuando nos vieron, supo que su secreto había sido descubierto. Su rostro se descompuso. El padre Miguel le informó con voz seria que habíamos liberado 143 almas que él había mantenido prisioneras durante décadas. Marta lo miró confundida, preguntando de qué hablaba. Le contamos todo: el diario, la entidad, el cementerio no consagrado, las almas atrapadas. El pastor Elías se dejó caer en un banco, envejecido repentinamente 10 años. Susurró que no sabía qué hacer. El padre Miguel le respondió que podría haber pedido ayuda a la iglesia, pero eligió el silencio para proteger su reputación y su negocio. El pastor intentó justificarse diciendo que la funeraria habría cerrado, que su familia quedaría en ruina, todo lo que habían construido. Pero el padre Miguel le recordó que esas almas sufrían cada noche. Durante décadas, le preguntó cuántas almas había condenado. Marta sollozaba repitiendo el nombre de su esposo con incredulidad. El padre Miguel se sentó frente a él. Le dijo que tenía que hacer lo correcto ahora: cerrar la funeraria permanentemente, vender el edificio, dedicar el resto de su vida a la penitencia real. Hubo un largo silencio. Finalmente el pastor Elías asintió con lágrimas en los ojos. Dijo que teníamos razón, que lo haría, que esperaba que Dios lo perdonara. 2 semanas después, la funeraria Descanso Eterno cerró para siempre. El edificio fue vendido y convertido en centro comunitario, consagrado adecuadamente, bendecido por 5 sacerdotes diferentes. El pastor Elías y Marta se mudaron a las montañas. Él trabaja ahora como misionero sin remuneración, sirviendo a comunidades pobres. Yo renuncié esa mañana. No podía continuar. El padre Miguel me pidió trabajar con él. Me dijo que tenía un don, que esa noche había demostrado valentía extraordinaria. Me preguntó si consideraría trabajar con él, porque había muchos lugares así que necesitaban ayuda. No lo dudé. Acepté. Han pasado 3 años desde aquella noche.
He ayudado al Padre Miguel en docenas de casos. Hemos liberado almas en hospitales abandonados, casas embrujadas, antiguos campos de batalla. Aprendí que la muerte no es el final y que entre este mundo y el siguiente existen lugares donde las almas pueden quedar atrapadas, lugares construidos sobre tierra maldita, alimentados por secretos y culpas no confesadas. Pero hay algo que nunca le he contado al Padre Miguel, algo que me mantiene despierto algunas noches. Hace 2 semanas pasé por la antigua funeraria. Ahora es un alegre centro comunitario lleno de niños jugando. Llegué cuando el sol se ponía. Mientras me alejaba, miré hacia atrás una última vez, y allí en la ventana de la antigua capilla la vi, una silueta alta, imposiblemente delgada, de pie en la oscuridad observándome. Solo un segundo. Luego desapareció. ¿Destruimos realmente a la entidad o simplemente la debilitamos? Está esperando pacientemente a que la consagración se debilite con el tiempo. No lo sé. Y esa incertidumbre me mantiene despierto, porque aprendí algo aterrador en aquella funeraria. Algunas fuerzas oscuras son tan antiguas, tan infinitamente pacientes, que pueden esperar décadas, incluso siglos, por otra oportunidad. Y a veces en las noches más oscuras me pregunto si aquella noche realmente ganamos o si simplemente pospusimos lo inevitable. Pero hay una última cosa que debo contarles, algo que descubrí la semana pasada. El cementerio no consagrado sobre el cual se construyó la funeraria no era el único en la ciudad. Encontré documentos en archivos históricos. Hay otros 5 cementerios malditos documentados, y sobre cada uno se construyó algo importante. Un hospital psiquiátrico que cerró en los años 70 después de múltiples suicidios inexplicables. Una escuela primaria que todavía funciona, con cientos de niños cada día. 2 hoteles populares del centro donde turistas se hospedan cada noche y una iglesia evangélica con más de 1000 fieles cada domingo. 5 lugares más donde las almas podrían estar atrapadas en este momento. 5 lugares donde entidades hambrientas podrían estar alimentándose del sufrimiento. Y ahora que ustedes también lo saben, tal vez entiendan por qué no puedo detenerme, por qué el Padre Miguel y yo continuamos esta búsqueda, ciudad tras ciudad. Porque mientras haya una sola alma sufriendo innecesariamente, no podemos descansar, porque al final todos merecemos paz cuando llegue nuestro momento. Todos merecemos la oportunidad de partir con dignidad, incluso si eso significa enfrentar a la oscuridad una y otra vez. Si esta historia te ha impactado, te pido 2 cosas. Primero, suscríbete ahora mismo. Cada noche traemos relatos como este, historias reales de personas que han mirado más allá del velo. Al suscribirte, te unes a esta comunidad de buscadores de verdad. No estás solo en lo que has experimentado. Nosotros te entendemos. Segundo, déjanos ese like. Ese simple clic hace que YouTube muestre este contenido a más personas que buscan respuestas. Tu like puede ser el puente que conecte a otra alma inquieta con su verdad. Y comenta tu experiencia. ¿Has sentido alguna vez que un lugar estaba mal? ¿Has percibido presencias en funerarias, hospitales o cementerios? ¿Has escuchado voces cuando no debería haber nadie? Cuéntanos tu historia. Esta comunidad está aquí para escucharte sin juicio. Nos vemos mañana a medianoche con un nuevo relato que te dejará sin aliento. Hasta entonces, mantén tus ojos abiertos,
Confía en tu instinto y recuerda, la frontera entre nuestro mundo y el otro lado es mucho más delgada de lo que nos gustaría creer. Buenas noches, comunidad de almas valientes, y que duerman bien esta noche, si pueden.